tarde en tierra de nadie. Y hoy nuestra sección, nuestro paseo por el monte, después de, ya podéis estar viendo la estampa que tenemos, pues nos hemos encontrado fortuitamente, bueno, creo que ha sido preparado, a estas dos personas que nos tienen que contar, hay que empezar por la punta, nos tienen que contar muchísimas cosas y todas de mucho interés. Así es que abrid los ojos y no os lo perdáis. Venga, vamos. Bueno, mi nombre es Cristina Sobrado, yo me soy moratallera de adopción. Yo soy nacida en Madrid, con lo cual vengo de una ciudad muy grande, me vine a vivir con mi familia por circunstancias a la región de Murcia, pero yo ya lo que no quería era volver a vivir en una ciudad grande, y Murcia también acaba siendo una ciudad grande. Y bueno, pues acabé, después de conocer a Jesús, que es de aquí de Moratalla, cuando me enseñó su pueblo, y después de tener ya la vida completamente hecha en Murcia, pues decidimos venirnos a vivir aquí a Moratalla. Bueno, Jesús Rodríguez, yo sí soy de aquí de Moratalla, soy nacido aquí en el pueblo, aunque la verdad es que estoy criado en algunos pueblos de Albacete. Mi padre era guardia civil, así que cambiamos de domicilio con cierta frecuencia. Y luego yo, que también me hice funcionario, pues también he ido recorriendo varios sitios por España y por la región. Bueno, al final nos vinimos aquí a Moratalla porque viviendo en Murcia todos los fines de semana prácticamente eran venir a Moratalla, y cuando Cuando llegaba nos el preguntan domingo... que cuántos habitantes somos, tenemos la costumbre de decir las personas que vivimos, se nos olvida decir todos los habitantes que hay aquí. Y entonces pues nos gustaría que nos explicarais cuáles son estos habitantes y qué cosas tenemos que hacer para que sigan aquí, qué cosas hacemos mal y qué deberíamos cambiar, y cómo deberíamos de visitar, cuando venimos al monte, cómo deberíamos de visitar el monte, porque al final no es nuestro hábitat, todas esas cosas. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, vamos a hablar de algunos habitantes, por nombrar a los que se pueden ver en el vídeo. Como la lista es un poco larga, yo me la he traído escrita para no dejarme ninguna. Es improvisado, pero Sí. me quito las gafas a ver. Hay, por ejemplo, abejarucos, águila calzada, águila real, hay arrendajos, cabra montés, carbonero común, cernícalo vulgar, curruca cabecinegra, curruca rabilarga, escribano montesino, gorrión chillón, que aquí se le llama paires, gorrión común, aunque eso cada vez menos. Hay lagartos, hay lavanderas blancas, hay oropéndolas, petirrojos. El quebrantahuesos no lo hay, pero lo hubo, después hablaremos de él. Hay ranas, roqueros solitarios, salamandras, aquí conocidas como tiros, y infunden un miedo totalmente injustificado. Hay tarabillas comunes, tórtolas europeas, verdecillos, zorros, zorzales comunes y un larguísimo etcétera que Cristina te puede decir hasta dónde llega. Sí, bueno, etcétera, no voy a decir que sea infinito, pero sí es desconocido, porque en realidad solamente de vertebrados habrá, sin haber hecho una estimación férrea, digamos, o sea, sin haber hecho un estudio completamente científico, cerrado y absoluto, Sí. pero tiene que haber entre unas 150, unas 200 especies de vertebrados. Probablemente el número sea un poco mayor, pero ya te digo que no hay censos ni aquí ni en ningún sitio de España, no se hacen censos estrictos para saber el número tanto de especies como de dentro de esas especies el número de animales que hay, ¿no? Pero bueno, nosotros hace años hicimos un estudio de un censo, que fue aquí además en el Rincón de las Cuevas, porque nos pareció un lugar idóneo, porque el Rincón de las Cuevas en realidad lo que es un ecotono, es decir, es un lugar que encierra diversos ambientes. Están el roquedo, está el bosque de pinos, están las huertas, está el arroyo, y pensamos que la diversidad de especies pues tenía que ser importante. Y tal cual fue nuestra sorpresa, que sacamos un número de especies solamente de aves, solamente Sí. de aves. Sacamos unas 60 especies de aves. Ya ves, nidificantes. ¿Que aún siguen? Sí, el número de especies sí. Ahora, el número de individuos ya habría que verlo. Porque en aquella época, venir aquí en un día de primavera, primera hora de la mañana, era un estruendo. O sea, era tal todos los pájaros que estaban en celo cantando, que era estruendoso, porque además, bueno, las paredes también rebotan el sonido, y era entonces no teníamos un equipo para grabar bien, pero era alucinante. Es que estamos hablando de hace bastantes años. Para que os hagáis una idea, un sitio tan famoso y tan conocido
como el Parque Nacional de Monfragüe, que bueno, allí hay cigüeña negra, Sí, ya. hay Otra negro, especie. hay águila imperial, pero el número de aves nidificantes es de 54, es decir, aquí Ya. tenemos 4 especies más, ¿vale? 6 especies más. Entonces, eso, bueno, pues está hablando de la importancia. Hay otras especies que son los invertebrados, de los cuales pues no tenemos tanto conocimiento, no, nosotros en concreto y la ciencia en general, que bueno, que si el número de vertebrados es tan alto, el de invertebrados, bueno, pues tiene que ser mucho mayor. Y ya no hablemos de bacterias, líquenes y toda, o sea, parte de otra fauna o de otros ambientes o seres vivos que también forman parte de la biodiversidad y de la riqueza natural, que de eso se desconoce absolutamente todo. O sea que tenéis aquí unos vecinos, digamos, de alcurnia y además para el futuro de nuestra supervivencia como especie, muy importante. Eso es importante lo que acabas de decir. Sí, yo nunca hablo de salvar al oso panda, de salvar al planeta. Yo hablo de salvarnos nosotros como especie animal, que somos una parte más de planeta Tierra y una especie más de las especies de fauna que tenemos que sobrevivir a los cambios que se están produciendo y que les estamos provocando nosotros. Y lo estamos provocando nosotros. Por eso deberíamos ya de tomar conciencia. Sí, la verdad es que es muy difícil, porque el problema que tiene la conservación del medio ambiente ahora mismo, tal y como se están poniendo las cosas, es que tenemos que hacer un cambio de modelo económico. Y eso no lo podemos hacer los ciudadanos, eso tiene que venir, o sea, tiene que ser cambios integrales con políticas que nos obliguen a hacer las cosas de una manera sostenible. Sostenible quiere decir que no podemos seguir destruyendo el medio que nos da la vida, no solamente al resto de fauna, sino a nosotros también. Y entonces esos cambios, bueno, pues desde Europa se están intentando impulsar, pero es muy difícil porque el poder económico pues es brutal. Eso no hace falta que yo lo explique porque lo sabe todo el mundo. Yo cuando veo, por ejemplo, lo que se habla del plástico, el plástico, digo, sí, no es quitar el plástico y seguir produciendo algo que no sea tan dañino como el plástico. Porque necesitamos cambiar de conciencia y no necesitar producir tanto y a lo mejor hay que reutilizar más. Y bueno, no hace tanto tiempo, pues nuestras madres, ya no digo nuestras abuelas, iban a la compra. Sí, es que es tan sencillo que realmente es un poco vergonzoso. ¿Por qué creéis que hay tanta riqueza faunística en esta zona? Bueno, es sencillo de contestar esa pregunta solamente con mirar así un poco a todo alrededor, ¿no? En un espacio muy pequeño tenemos por un lado los cenajos, en los que hay una serie de animales que viven de manera específica. Después tenemos una zona de bosque donde hay otros que son en esa zona donde viven. Luego aquí más a la derecha tenemos toda la zona de matorral. Hay otros bichos que son específicos de matorral. Luego tenemos el arroyo, el agua. Asociado al agua también hay una fauna que es específica del agua. A la orilla, a lo largo del arroyo, hay una vegetación muy tupida, muy espesa, con las zarzas y otras, que también atraen a otro tipo de animales. Después tenemos las zonas cultivadas. Gracias también a las zonas cultivadas también hay otras especies que les interesan esas zonas cultivadas. Los nogales que hay por aquí, las nogueras. Esas que son ya árboles viejos, que tienen agujeros, o que algunos pájaros pueden taladrarlos y hacer ahí sus nidos y de paso dejan espacio para que otros puedan criar. Aquí arriba también tenemos otro tipo de cultivos. Estoy hablando de que hay una variedad tan grande en tan poco espacio y luego no nos olvidemos que el pueblo está aquí mismo. Y el pueblo, aunque la gente piense que solamente en el pueblo solamente viven humanos, dentro del pueblo también vive una gran cantidad de fauna que pasa desapercibida, que en muchos casos a la gente le molesta, por ejemplo los aviones que crían debajo de los aleros o los que crían debajo de las tejas, las golondrinas que se meten dentro de las cámaras y de los pisos altos que no tienen, que las ventanas están abiertas o sin mallas antipájaros. En cualquier hueco donde hay vegetación, donde hay plantas, las salamanquesas, que a la gente se asusta por las salamanquesas cuando son unos grandes consumidores de mosquitos. Y si tienes salamanquesas en tu casa, lo que te están haciendo es un favor. Con lo cual, lo que hay que hacer es protegerlos. Hay mucha gente, sobre todo agricultores de edad, que saben, por ejemplo, que las culebras se alimentan de ratas y de ratones. Y que cuando descubren alguna culebra en zonas donde tienen pienso, o donde tienen paja, o donde tienen animales,
se cuidan muy mucho de matarlas o de echarlas de allí porque saben que eso les ayuda a mantenerlo limpio de ratas y de ratones, que también cumplen su papel, pero que no sean demasiadas, como las moscas, ¿no? Las moscas hacen falta, pero que no sean demasiadas. Entonces, la clave es esto, ¿no? Que hay una variedad muy grande de ambientes, y eso se extiende pues hasta Mazuza, hasta la Casa Requena, Otto. Todo es un mosaico, es lo que se llama así, un mosaico de ambientes distintos, de hábitats, que también generan pues una diversidad muy grande de animales. Seguimos. Tengo entendido que esto es la zona protegida. ¿A qué especies se refiere? ¿Por qué a unas sí, a otras no? Bueno, sí, esto es una zona protegida que está dentro de la red Natura 2000. El plan de gestión se aprobó hará 3 años o por ahí, con muchísimos años de retraso, pero fue el primer plan de gestión que se aprueba en toda la región de Murcia. Entonces, esto antes de la aprobación de ese plan, digamos que era CEPA, Zona de Especial Protección de Aves, y era LIC, Lugar de Interés Comunitario. Una vez que se aprueba el plan de gestión, pasa a denominarse Zona de Especial Conservación. O sea, que ahora cuando se hable de la zona esta, hay que decir como que es una zona de especial conservación, y la línea pasa entre el Rincón de las Cuevas y Benizar, la zona poblada. Sube hacia la carretera que va hacia el Sabinar y luego también hacia Moratalla, eso por un lado, y por el otro se va hasta el cruce del camino que sube hacia la Cueva de la Valera. Ah, sí. Más o menos. O sea que, por todo el calar ese, digamos. Por todo el calar ese de la Valera. Y las especies que lo justifican son tres especies que aquí en la región, digamos que son un tanto comunes. El búho real, el halcón peregrino y la chova piquirroja. Lo que pasa es que las especies son referencia dentro del contexto europeo. O sea, a nivel europeo esas 3 especies son escasas. Aquí en Murcia, en concreto, no estamos mal, o incluso en España podemos estar bien de esas especies, pero en el resto de Europa no. Entonces, aunque aquí nos parezca que no hay peligro para ellas, pero si tenemos en cuenta toda Europa sí que lo es. Entonces, esas son las 3 especies que lo justifican. Además de eso, también hay especies de vegetación que es muy importante, lo que se llaman especies endémicas, que crecen sobre todo aquí en las paredes, algunas que crecen en las paredes de estos cenajos, y que tienen una distribución muy reducida, no ya a nivel de Europa, a nivel de España. Están aquí en estos cenajos y en pocos más. Los zapaticos de la Virgen, no me acuerdo. El dragoncillo de roca, zapaticos de la Virgen, sí, y el dragoncillo de roca, y bueno, y luego algunas otras más que a nivel europeo pues son escasas y están aquí, y entonces por eso hay que protegerlas. Hay también unas zonas que son muy importantes que la gente seguro que no valora apenas, que son los prados. Los prados son los lugares donde no hay ni árboles ni casi arbustos, y que son los lugares típicos de que el ganado paste en ellos. Pues esos prados tienen también un interés muy grande porque son muy escasos, y entonces esos también son terrenos de interés comunitario, entre otros muchos. Por ejemplo, las sabinas negrales que tenemos por aquí y sobre todo por arriba, en el Calar. Todos esos sabinares son súper escasos en toda España, y en Europa es que no hay, sencillamente es que no hay. ¿Y por qué creéis que es de vital importancia que cuidemos? Bueno, porque aunque digamos que la tradición nos ha dicho que los humanos somos el centro del universo, que todo gira en torno a nosotros, que nosotros estamos por encima de todo. Joder, claro. Por supuesto que no lo hemos creído. No lo hemos creído, pero no ha subido el ego. Sí, entonces nos ha hecho pensar que podemos prescindir de todo y que podemos dejarlo todo nada más que lo que a cada uno de nosotros nos convenga, y que con eso así podemos sobrevivir y vivir todos. Y no es cierto. Nosotros somos unos animales más,
de todo el grupo, somos unos animales más, ni racionales ni irracionales, somos una especie más, formamos parte de una cadena, de un sistema que cuanto más complejo sea, cuanto más, digamos, eslabones tenga, más fuerte es, y de eso también depende nuestra supervivencia. No es algo que digas, bueno, pues y si extinguimos una especie, se rompe la cadena y ya nos morimos. No es así como funciona. Pero digamos que se va deteriorando, y de hecho es lo que está ocurriendo. Cada vez los eslabones de esa cadena están más débiles, y aunque algunos se rompan y luego se vuelvan a soldar, pero cada vez es más débil. Y entonces lo que cuando oímos muchas veces en los medios de comunicación es que vamos a destruir el planeta. El planeta no lo vamos a destruir nosotros. Seremos nosotros los que nos autodestruyamos, porque el planeta lleva miles de millones de años aquí antes de que nosotros estuviéramos, y probablemente seguirá aquí muchos más cuando nosotros ya nosotros no nos quede ni extinguiremos rastro. por burro, Que se Claro. lo digan y a el los planeta dinosaurios. seguirá. Exactamente, o sea, que eso es lo que pasa, que nos conviene. Eso, digamos, a efectos prácticos. Luego, ahí también se han hecho incluso análisis económicos del beneficio económico que renta el que determinados sitios estén funcionando, de que determinadas especies animales estén funcionando. Y eso tiene una utilidad económica, aunque no sea fácil de ver, pero la tiene. Y luego, pues simplemente por belleza, porque nos gusta disfrutar de lo que tenemos, del entorno, Cristina, del ¿y venir a cuántos pasear. trabajos habéis hecho para haber llegado a conocer el medio que tenemos de la manera que lo conocemos? Sí, bueno, nosotros en realidad ni somos botánicos, ni hemos estudiado ciencias ambientales, simplemente empezó el amor, el gusto por las aves como un hobby. Lo que pasa es que, bueno, la curiosidad también, hay muchas formas de formarse, hay muchas formas de estudiar, y no todas están dentro de un instituto, a lo mejor, o de una universidad, ¿no? Y nosotros, pues sí, empezamos con las aves. Cuando sales al campo y tienes un mínimo de curiosidad, pues empiezas a ver otras cosas, de vegetación, de rocas, porque al final tú miras aquí, vale, las aves, pero aquí ¿qué tienes? Unos cortados alucinantes, ¿no? Y ahí tienes un barranco, tienes una fuente, en fin, la curiosidad nos llevó a saber más cosas. Y luego cuando nos vinimos a vivir a Moratalla, que el municipio es enorme, pues fíjate, desde Salmerón Sí. hasta Cañada de la Cruz, pasando por toda esta La zona, Fusa, pasando por sí. Campo San Juan, en fin. Pues y la suerte que tenemos, todos los que vivimos aquí, es que el desarrollo económico, que para algunas cosas, bueno, pues nos quejamos Sí, mucho, ya. pero la suerte es que no ha llegado. Y ese desarrollo, que es un gran consumidor y destructor de espacios naturales, aquí no ha llegado, y aquí hemos conservado los espacios naturales. Ahora Jesús hablaba de las zonas CEC, de por qué se protege tal especie y tal otra, y en el futuro yo creo que si somos un poco listos se hablará de conservar biodiversidad, se hablará de conservar espacios como este, porque la biodiversidad, cuando hablamos de biodiversidad, estamos hablando pues desde genes hasta ecosistemas, pasando por todo lo que hay en medio que esté vivo, incluidos nosotros, claro. Y cuanta menos biodiversidad haya, cuanta menos número de especies diferentes, cuanta de esas especies haya menos individuos, va a ser peor para todos. O sea, no es romper la cadena, es que la cadena va a estar tan deteriorada que por cualquier eslabón va a ceder. Y se va a hablar de eso. ¿Y cómo empezamos nosotros? Bueno, pues cuando llegamos aquí empezamos a ver, dentro de lo poquito que nosotros sabíamos, que no había, digamos, estudios hechos sobre nada, sobre estudios me refiero a conocer, ya no te digo tesis doctorales o cosas así, sino simplemente pues censos de fauna, no se sabía, oye, pues aquí se ven picogordos o se ven pinzones reales o se ven, y pues si nadie viene y los ve, pues o sea, ellos están ahí, no es un descubrimiento. Y luego empezamos a fijarnos también en los suelos, porque la base de todo es el suelo. Primero es el suelo, luego la geografía, la orografía, y luego ya, una vez que tienes un suelo con unos componentes químicos y unas rocas y unas formaciones geológicas, bien sea por un motivo o por otro, que te dan unos espacios X diferentes, pues ahí ya tienes un tipo de fauna y una climatología, o sea, todo va unido. Y el caso es que nos dimos cuenta que no había descrito nada, absolutamente nada. Entonces pensamos, ostras, si es que
si un técnico en el ayuntamiento tiene que dar un permiso para una cantera, por ejemplo, y no sabe que hay una pareja de búhos reales, va a dar el permiso y no va a ser culpa del técnico, ¿no? O, por ejemplo, el caso vuestro, vosotros geológicamente tenéis aquí unos cortados que dicen, bueno, vale, son piedras. Bueno, pues son piedras que se formaron en el estrecho norbético. Se forman en el Mioceno medio, y los ejemplos mundiales que tenemos de este tipo de rocas están aquí, en el Carrascal de Bajil, en la cabecera del Barranco Ondares, en Moratalla la Vieja, Bolbo Negro y en el Monte de la Villa de Yecla. Y para usted de contar. O sea, es que son joyas, ¿vale? Esto no vale a lo mejor lo que un Ferrari, pero tiene un valor que además no hemos sabido tampoco, primero, llevárselo a la gente, y segundo, sacarle un rendimiento económico para las personas que viven en la zona, que se podría hacer de una forma rentable, saludable para el medio y para las personas que viven aquí. Y entonces, pues hace ya muchos años, pues con un grupo de amigos ahí en Moratalla, que se animan nosotros al monte, pues decidimos hacer un catálogo de lugares de interés, para lo cual tuvimos que contar con gente que sí sabía, de la universidad, con geólogos, con edafólogos, también arqueólogos, en fin, lo que hicimos, intentar hacer un catálogo de todo lo que hubiera en el municipio de Moratalla que fuera importante. Y entonces pues salieron muchas cosas que no es que se descubrieran en ese momento, estaban ahí. Que no sabía nadie. Claro, solamente había que traer a un especialista que las viera y dijera, pues mira, esto es es lo otro, esto. Y bueno, es alucinante lo que hay en toda Moratalla. Luego hay sitios, como te he contado antes, especialmente ricos, especialmente importantes, y ya digo, incluso para la supervivencia de nuestra especie, como es el Rincón de las Cuevas, o como la cabecera del Barranco Ondares, que bueno, los dos entran dentro de vuestro el propio Carrascal, que entran dentro de lo que es vuestro pueblo, y bueno, pues tenéis primero el orgullo de tenerlo y luego la responsabilidad de conservar. Que en realidad sigue habiendo las mismas especies, pero en una proporción menor en cuanto a cantidad de individuos de cada especie. ¿Y alguna concreto ha desaparecido? Sí, queríamos citar a dos porque tienen, sobre todo una de ellas tiene una cierta historia. Es el quebrantahuesos. El quebrantahuesos es un buitre, y es un buitre que se alimenta de huesos. Entonces, de los últimos quebrantahuesos conocidos de la región de Murcia, se mataron aquí, concretamente en el puntal de Priego, allí en las proximidades de la Casa Requena. Uno de ellos lo mataron en el año 1945, y además se sabe quién, un tal Carlos Navarro, que era un cazador de Férez. Y un día se ve que estaba por ahí, y por la zona esa estaba cazando, utilizando un búho real como atrayente, me imagino que como cimbel, es como se llama. Me imagino que lo que quería era cazar alguna rapaz, tipo algún águila, por ejemplo, que suelen acudir a acosar a los búhos reales. ¿Pero qué tiene de atractivo querer cazar? En aquella época, es que eran otros tiempos. En aquella época, en primera vez que no estaban protegidos. Y luego tampoco se les daba valor. O sea, no se tenía conciencia de que fueran escasos. Era lo que aquel hombre hizo con ese ejemplar, o con alguno de los dos, con alguno de los dos que mató después, porque en muy poco tiempo mató los tres últimos ejemplares conocidos, ya digo, de toda la región de Murcia, y que estaban ahí en el puntal de Priego. Y uno de esos ejemplares, uno de esos cadáveres, está en una casa de Ricote, sirviendo de lámpara allí a la entrada de la casa. Ya ves qué destino tan pobre para un ave, que ya lo veréis en las fotos. Es absolutamente impresionante, es increíble cómo es capaz de volar, y que además en España y en el resto de Europa ha estado a punto de desaparecer, de extinguirse. Y desde hace unos años para acá hay un plan de recuperación, porque en Pirineos quedaban más o menos los que podían quedar, ya no cabían más. Y en el resto de España ya habían desaparecido. Entonces, en el Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas, desde hace unos años empezaron un plan
para tratar de recuperarlo, un plan que está costando muchísimos miles de euros, y gracias a ese plan ya pueden verse por algunas zonas de Mortalla, por ejemplo, algunos de los jóvenes que liberan, pues por la zona sobre todo de revolcadores, por allí de vez en cuando se ve alguno. Y lo que esperamos es que en algún momento pues aparezcan también por aquí. Porque afortunadamente, si no ha desaparecido completamente, todavía al menos por la zona de la Casa Requena queda algún ganado, que es importante porque para que ellos puedan alimentarse, pero vamos, sobre todo además porque quedan cabras montesas, ellos se alimentan de cadáveres de cabras montesas, concretamente de las patas, porque ellos se alimentan exclusivamente de huesos. Es un especialista y solamente se alimenta de huesos. Todo eso lo cuenta un investigador alicantino que se llama Abilio Reig, con el que estuvimos precisamente aquí en el Rincón de las Cuevas, porque nos dijo que en el curso de sus investigaciones habían encontrado un nido aquí, en una pared, en una de las cuevas grandes que hay aquí, quedaban restos de un nido. No sé si será verdad o no, porque realmente para saberlo seguro hay que hacer un rappel, hay que descolgarse por la pared, entrar en el nido, y si se encuentran determinados restos se podría saber seguro que es de quebrantahuesos porque bueno, son muy característicos. Y entonces ya digo, esa es una de las especies que desaparecieron de aquí y que a lo mejor podrían volver. Podrían volver, están cerca. Nada, simplemente pues que sigan con el plan de ir soltando ejemplares. Ya hay varias parejas, al menos 5 que creo, que se han establecido de todos esos que han ido soltando. La mayoría han muerto por diversas causas que ahora citaré, pero al menos 5 parejas ya están reproduciéndose en libertad. Y esos pues están nutriendo a la población silvestre. De vez en cuando pues se muere algún ejemplar joven porque le pegan un tiro, porque todavía se siguen matando por matarlos. También se electrocutan. Algunos se electrocutan. Es otro problema. Y luego pues hay zonas, sobre todo en la zona de Castril, en Granada, donde hay cierta afición a poner veneno en el campo. Todavía se siguen poniendo venenos en el campo. Los cotos de caza. Y claro, son los cotos de caza los que... Pero vamos, no los cotos de caza en general. En algún sitio muy particular, donde todavía lo hacen y ahí pues también mueren. Pero bueno, lo cierto es que poco a poco parece que se van recuperando. ¿Qué podría hacer la administración a nivel municipal o a nivel regional? ¿Qué se podría hacer? Bueno, son 2 cosas muy diferentes, pero muy importantes. Mira, desde casa hay muchísimas cosas que hacer. Pues desde el uso de detergentes y lavavajillas ecológicos para no contaminar, porque con las depuradoras pueden lo que pueden, lo que no pueden no pueden más. Claro, y entonces son demasiados productos los que usamos en las limpiezas de las casas y de la ropa como para que luego las depuradoras realmente puedan depurar convenientemente esas aguas. Pero luego aparte, nosotros desde casa, mirad, vosotros vivís en una zona muy fría y en invierno todas las aves que son insectívoras cambian la alimentación y comen lo que sea. Lo que sea es a lo mejor avena o avena de esta fina con la que se hacen los desayunos, o muesli, incluso magdalenas también valen durante el invierno, durante el verano no. Luego también venden alimentos más específicos, bolas de sebo, que eso se compra pues, online, creo que no hay ninguna tienda donde las vendan, que son unas bolas de grasa, pero bueno, también se pueden hacer con manteca de cerdo, y ahí le metes avena, pipas crudas, cacahuete crudo, todo eso picado y triturado. Entonces, eso colgado en un alambre en la ventana de tu casa, porque vosotros tenéis la suerte de vivir muy metidos en el campo. Entonces, hombre, cajas nido y esto realmente para que se reproduzcan no necesitan porque tienen mucho espacio. Pero ese tipo de alimentación, y luego en verano agua, aunque tenéis bastante agua, que tenéis que cuidarla mucho, pues que suben los del Mar Menor para acá a hacer cosas malas. Pero bueno, el poner agua en verano también, un cuenco en una ventana, aunque no tengas un patio, aunque vivas en un piso, pues la verdad es que son cosas que parecen tonterías, pero ayudan mucho. Y luego, otra cosa que también se podría hacer, pensando en los murciélagos, y eso os vendría muy bien dentro del pueblo, es poner cajas, refugios, para que se puedan refugiar y para que puedan criar.
Eso sí, si todas las casas del pueblo tuvieran una o dos o tres, creabais una colonia de murciélagos que no teníais un mosquito durante todo el verano. Eso junto también a lo mejor pues con cajas de nido para golondrinas, en fin. Pero ya te digo que dentro del pueblo y con lo que tenéis alrededor, sitios para criar no les faltan. Es simplemente el alimento en invierno, cuando hace mucho frío y no hay insectos para alimentarse, pues eso les viene Has dicho muy una bien. cosa y estoy dando vueltas, ¿no? Porque a veces nosotros sabemos lo que hay, bueno, lo sabe todo el mundo. Toda España, toda Murcia y todo el mundo. Lo que pasa en el Mar Menor, ¿no? Sí. Sí, es que a veces nos da miedo que esas superproducciones agrícolas se muevan por estas zonas, ¿no? Sí, bueno, Y nos mira, da miedo, si cambiara la agricultura aquí, cambiaría. Hombre, claro, por supuesto. Vamos a ver, si uno de los problemas que tiene la fauna, nosotros, la naturaleza y el medio en el que vivimos, la principal es el cambio climático. Y la principal es la falta de, o sea, la degradación de los espacios naturales. Los espacios naturales se degradan porque nosotros y nuestro desarrollo o bien los transforma completamente, pues eso, quito un pastizal pues para plantar lechugas o para plantar, claro, eso encima además estos productos tipo lechuga, tipo brócoli, tipo porque no es lo mismo una huerta de aquí que plantas tus tomates, que los riegas con tu agua que baja por aquí y los consumes tú, que producir brócoli para toda Europa y parte de China. Claro, entonces eso hace una falta, hace falta una cantidad de suelo y sobre todo de agua en una región predesértica. O sea, en una región en la que el agua escasea, que encima tienen que traernos el agua de fuera, que es una barbaridad. O sea, es como si tú ganas 100 euros todos los meses y gastas 1000. Entonces, eso, el planeta, no el planeta, sino la vida como la conocemos ahora mismo en el planeta, se va al garete por eso. Entonces, realmente en zonas como esta, que todavía se conserva una agricultura tradicional, es decir, los almendros en secano, los olivos en secano y sin espaldera, sin esa producción brutal que lo que hace es vaciar el suelo, porque además eso al final se le pone riego por goteo, todo el alimento, todo el abono, todo lo que tenga que ir va por el goteo, no da trabajo, no fija, porque están diciendo que ese tipo de agricultura fija trabajadores en la España, a mí no me gusta llamarla España vaciada porque es una España llena de otros valores, pero bueno, en la España rural es mentira, porque si resulta que yo tengo olivos en espaldera, en vez de necesitar una cuadrilla para recoger, para podar, para labrar, lo que necesito es un tío que se sube en una máquina que me hace todo la máquina. O sea, eso es un engaño y se piensa que somos tontos o algo así. Pues no, señores, ¿no? Entonces, claro, hay una empresa que generalmente no es un señor, son empresas que se dedican a construir, a no sé qué, a no sé cuánto, que tienen multinacionales que se dedican a 70 cosas, también a la agricultura y a la ganadería intensiva, lo mismo. O sea, son tipos, el ganadero y el agricultor tendría que estar tan reconocidos como un médico, como un cirujano del corazón. ¿Por qué? Porque la ganadería y la agricultura es la que nos da de comer. Entonces, de hacerlo bien, hacerlo mal. Claro, entonces de hacerlo bien, hacerlo mal, hay una diferencia. Y sobre todo hay que hacerlo de manera que nos llegue a todos y que se produzca lo que se consume en cada sitio, no que tú produzcas para medio planeta, y sobre todo que guarde los recursos locales de cada zona. Porque después, si chupamos el asfalto, no le vamos a sacar ningún jugo. Entonces, eso es fundamental. Por eso la conservación desde casa es muy importante. Pero claro, la conservación gorda, la que frenaría el cambio climático, en el que ya estamos inmersos, que es lo que se va a cargar todo, esa tiene que venir desde los estados. Y tienen que obligarnos a los ciudadanos a hacer las cosas bien. Pero claro, primero tienen que, porque ahí están las consumen en cada sitio, no que tú produzcas para medio planeta. Y sobre todo que guarde los recursos locales de cada zona, porque después si chupamos el asfalto no le vamos a sacar ningún jugo. Entonces eso es fundamental. Por eso la conservación desde casa es muy importante, pero claro, la conservación gorda, la que frenaría el cambio climático, en el que ya estamos inmersos, que es lo que se va a cargar todo, esa tiene que venir desde los estados. Y tienen que obligarnos a los ciudadanos a hacer las cosas bien. Pero claro, primero tienen que, porque ahí están las 17 ODS, los objetivos de desarrollo sostenible, no solamente para frenar el cambio climático, sino para no dejar a ningún ser humano atrás. O sea, que una persona no se coma el alimento de 4 personas que se están muriendo de hambre en la otra punta del mundo. Y todo eso no se está aplicando, y no se está aplicando porque no se quiere aplicar. Porque son recomendaciones que a lo mejor van a acabar teniendo que ser obligaciones. Vamos a dejar la O de ODS, pero para que sea una obligación, no una recomendación. ¿Pero esto qué es? ¿Qué son? Estos son 2 plumas de arrendajo. ¿De arrendajo? Primarias.
Sí, esto ¿Es lo que además... estamos escuchando? ¿El sonido que estamos escuchando? No, esos son las chovas. chovas. Lo hemos estado Chovas. escuchando antes, cuando Antes, estábamos ¿no? hablando así. Bueno, yo es que hablo mal el arrendajo. Pero estas son unas plumas que tiene aquí en el ala, que Sí. luego ya veréis en las fotos que tienen como unos destellos azules. Ah, sí. Y es esto. Perfecto. Muy bueno. Bueno, fíjate, y estos son excrementos de jineta aquí en medio del camino. ¿Eh? Fíjate la forma que está como girado, están girados, bueno, esto es todo pelo, o sea que esta sí que ha comido un cadáver de algo. Están girados sobre sí mismos y retorcidos, y luego fíjate el tamaño, estos son, vamos, son inconfundibles, ¿eh? Estos son excrementos de jineta. Y además también con muchísimo pelo, Ya ves. que pues lo mismo. Esto es un excremento de tejón. Fíjate. Que además, mira, si veis todo el pelillo que se ve, se ha comido un conejo, una liebre, todo ese pelito blanco es pues eso, de algún conejo, alguna liebre. Ha cenado bien. La alimentación de los mamíferos carnívoros y además su presencia se reconoce a través de las marcas y señales, sobre todo la alimentación a través de los excrementos, pues sí, se estudia porque se ven los restos de lo que han comido, no todo se digiere y se ven los restos de lo que han comido. Muchas veces hasta hay restos de cráneos, de patas, en fin, de los animalillos, porque estos también comen, pues si pillan un ratón, una rata, cualquier cosa que sea susceptible de ser comida, se lo comen como nosotros, lo que venga bien. No tienen ningún problema. Y además marcan su territorio también a través de los excrementos y de la orina. Mirad la luna, ya está saliendo, además llena, ¿eh? Esto es una señal de algo. No sabía yo que había... Oye, ¿cuál es tu sitio favorito aquí en este rinconcillo? Ah, pues mi sitio favorito es el Barranco de la Yegua. Me encanta ese paseo desde Charán hasta aquí, lo he hecho en varias ocasiones y bueno, me parece un lugar fantástico. ¿Donde sí que salen las pilas? Exactamente, Ah. sí, bueno, ahí hay una fuente, Sí. la fuente de las yeguas, y el nombre desconozco por qué será, supongo que en algún momento había, Sí, bueno, había arriba, yeguas. sí. Y bueno, el sitio, bueno, esto es muy bonito, pero ese la barranco bajada. es una preciosidad. Además, casi desde la cueva de los cascarones, que nace ahí, es una maravilla. Me encanta ese sitio. Y mi animal favorito, el buitre leonado, que por aquí también ¿Sí? seguramente lo veréis de vez en cuando. Sí. Y dejando una reflexión, algo Pues, que mira, yo creo que aquí, por lo menos los benizareños y el resto de habitantes de aquí del valle, los de Otos, los de Sí. Mazusa, los de la Casa Requena, yo creo que tenéis muchos motivos para sentiros orgullosos del sitio que tenéis y que cuando vais por ahí podéis presumir del sitio que tenéis. Y yo lo que os sugeriría es que intentéis conservarlo tal y como esté, porque aunque ahora se pueda ver que es a lo mejor más pobre que, por ejemplo, una ciudad grande o las grandes concentraciones o pueblos grandes, a la larga, yo estoy convencido, a la larga, pero, A la larga, en un plazo muy corto, ¿eh? Ya. O sea, no estoy hablando de 100 años ni de 50. Estoy hablando de que a lo mejor en 10 años vais a daros cuenta de que tenéis muchísima suerte con vivir aquí. Y una prueba reciente la tenemos cuando se inició la pandemia. ya. Cuando se inició la pandemia, muchísima gente que era del campo pero que se había ido a las ciudades, todo el que pudo, volvió otra vez a los pueblos a Al aire buscar limpio, refugio, a intentar ganarse la vida como fuera. Por ejemplo, la aromática, creo que el cultivo aumentó bastante, porque cuando la vida se ponga difícil, y yo creo que se pondrá muy pronto, sitios como este van a ser los mejores y va a ser una suerte vivir en ellos. Los benizareños sabéis uniros y sabéis llegar a consenso, cosa que ahora es casi aparentemente imposible, no sé por qué, pero bueno, yo me sumo a lo que ha dicho Jesús. Luchar por lo menos por mantenerlo como es ahora. Y si podéis mejorarlo, mejor. Pero luchar, que no os vendan la moto nadie. O sea, lo que tenéis vale mucho. Y de hecho, hace unos días hablando con un chaval que está haciendo un trabajo de geología para un instituto,
para llevar la geología a sus alumnos. Y él decía que cuando estudió la carrera, cantidad de cosas, le salía no sé qué, en Moratalla, no sé cuánto en Moratalla y tal. Y decía, pero bueno, tú eres de Moratalla y tú no lo conoces. Pues es que a mí allí nadie me lo ha enseñado. Ay. O sea, es que, de verdad, estáis en la cabeza de calidad ambiental de muchos de los sitios que tenéis, entonces conservarlos así. Y luego nos ha quedado una cosa, Jesús, ¿tu lugar favorito? Pues yo no me voy a ir lejos de aquí, me voy a quedar donde estoy. Yo creo que el Rincón de las Cuevas, por Es un sitio maravilloso. la enorme variedad de fauna que tiene, pues lo hemos visto esta tarde. Esta tarde con el fresco, bueno, con el frío ya que va haciendo, de que estamos en invierno, que no es precisamente el momento de más actividad de la fauna, y sin embargo hemos estado viendo y oyendo un montón de especies, así Y que eso que ¿qué más se estábamos puede haciendo pedir? ruido. Exactamente. Bueno, pues la España vaciada, como ha dicho ella, ¿vaciada de qué? La España llena, o es llena de mil cosas que tenemos que descubrir y que tenemos que aprovechar y que tenemos que cuidar. Nos vemos, el Trotamontes. Si bien conocemos con una gran claridad ya cuáles son los procesos que tienen lugar en los ecosistemas terrestres, si bien sería posible copiar esos procesos para que la propia humanidad les llevara a cabo, sin embargo, los ecólogos y en definitiva los sabios tienen muy poco que hacer aún en el presente y en el futuro próximo de la humanidad. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque, aunque parezca mentira, cuando la humanidad tiene que tomar una medida inmediata, drástica, absolutamente trascendente, cuando a usted, por ejemplo, le tienen que operar de apendicitis, llama a un científico, a un médico, a un cirujano para que lo haga. Cuando usted o yo tenemos que curarnos una pulmonía, echamos mano de un antibiótico que ha sido descubierto por un científico. Cuando hay que hacer un puente para que pase sobre él un ferrocarril que no queremos que se caiga en el momento en que vamos dentro, echamos mano de otro científico, de un ingeniero. Ahora bien, cuando se quieren tomar medidas a medio y a largo plazo, quien lo decide es un hombre que generalmente tiene muy poco de científico, y si lo tiene es por casualidad. Es un político.